Advertencia, el siguiente contenido tiene como propósito de recordar casos que fueron cubiertos por Diario La Nación en su debido momento. Son casos que llamaron la atención y aquí los exponemos tal y como se publicaron. Son hechos que forman parte de la historia del Táchira. ¿Sabían que hace 24 años un grupo de hinchas del Deportivo Táchira incendiaron un autobús en el Polideportivo de Pueblo Nuevo en la final de fútbol? Sí, así es, y hoy lo recordamos para que estos hechos nunca más se repitan. 17 de diciembre del año 2000. Un grupo de hinchas enardecidos por el imprevisto final del partido entre Táchira y Caracas, que dio el título de la Copa Bolivariana del equipo capitalino, provocaron violentos disturbios en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. Se dice que algunos de los exaltados asistentes al encuentro, aparentemente alicorados, incendiaron el autobús de la selección caraqueña en plena cancha y causaron graves en varias de las cercas del estadio, originando la intervención de organismos de seguridad. Un jugador del Caracas, un fanático de Táchira y 3 policías resultaron heridos en este entonces durante los desórdenes y 2 adolescentes fueron detenidos por los disturbios. Pudieron ser controlados por la fuerza pública ya casi al anochecer. El partido de fútbol quedó 2-2 a favor de Caracas contra el Deportivo Táchira, quien jugaba en casa en el Polideportivo de Pueblo Nuevo. La pérdida del triunfo provocó la ira de los aficionados, quienes sin ningún tipo de freno tomaron la grama del estadio y provocaron uno de los espectáculos más impactantes que se vio en el principal recinto del fútbol del estado Táchira. El grupo de hinchas a libre albedrío se atrevieron a quemar el autobús de Caracas, sino antes de desmantelarlo y luego prenderle en fuego en el campo a la vista de todo el mundo. Ojo, los que cometieron esa acción fueron un minúsculo grupo, ya que no fue toda la fanaticada del equipo deportivo. El error y quizás el detonante de esas acciones fueron por la inexperiencia de 2 o 3 jugadores del equipo ganador, en este caso el Caracas, al querer celebrar la victoria, dando la vuelta al escenario deportivo, lo que provocó la irada reacción de estos fanáticos, quienes animados por el efecto del licor y la ira saltaron a la cancha para agredir a los deportistas, ya que no aceptaron las acciones de estos deportistas, golpeando a uno de los aficionados sobre la misma grama del estadio. Ahí es donde empezó la tangana. La fuerza pública intervino, pero numéricamente los efectivos de la DIRSOP que estaban de guardia en ese entonces se vieron disminuidos por la turba que invadió la cancha, desalojando a los uniformados. El grupo de hinchas no cesaron en su agresión en carrera, emprendieron la salida hacia el estacionamiento donde el autobús del Caracas Fútbol Club estaba aparcado. Rodada o empujada, la unidad fue conducida hasta la parte interna del estadio, exactamente en la pista de atletismo, donde los vándalos armados con tubos que antes desprendieron de la cerca de protección de la instalación deportiva comenzaron por golpear y destruir los vidrios y carrocería del autobús. A través de la pantalla del canal regional vimos cómo el equipaje de los jugadores del Caracas fue extraído del maletero de la unidad y los causantes de los disturbios se repartieron las prendas de vestir de los jugadores. 130 efectivos fueron los custodios de ese día en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, pero lo superaron en masa. Se dice que no utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a la turba, porque sencillamente había gente todavía en las graderías, miles y cantidad de adolescentes, niños, mujeres, y lanzar bombas lacrimógenas en ese momento lo que provocaría era una avalancha de gente y el caso entre las personas de las gradas, evitar un hecho lamentable. Y como era de esperarse, exigieron 50 millones de bolívares al Deportivo Táchira para el pago del autobús que fue quemado, pero el Deportivo Táchira respondió: no pagaremos los daños. Y sí, como nota curiosa, para algunos ese día lo catalogaron como el día del hincha aurinegro, pero para otros quedó conocido como el día que lo cordial quedó en el piso. Esto es un lunar negro en la historia del fútbol venezolano que nunca más se repita. Con información suministrada desde los archivos de Diario La Nación, porque siempre lo dice La Nación, les narró para ustedes Johnny Molotov. Saludos.